escuchando Red Ciudadana 96.1 MHz. Ritmos, historias, paisajes y tonadas que se conjugan en un solo espacio. Lo más genuino de nuestra identidad florece para recordar a quienes sembraron las primeras semillas y descubrir a los nuevos valores. Forma de mis pensamientos, sonar de una madre patria, de la terrible conquista ibérica transatlántica que me da el decirme funda con la primera palabra, hasta el adiós que suspire cuando del mundo me vaya, cantando al sur del río Bravo. Hay folclore, todos los sábados de 8 a 10 por Red Ciudadana 96.1. Tengan ustedes muy pero muy buen día. Sí, señores, hemos decidido volver un 1 de agosto. Que tengan ustedes muy buen día para todos los que están sintonizando la 96.1. Iniciamos formalmente Hay Folclore, programa número 96 en la temporada número 4. Estamos muy contentos de regresar en esta mañana hermosa, sin mucho frío. Parece que vamos a llegar a los 30, así que vamos a estar pipí cucú. Los que estamos un poco excedidos, que creo que somos la mayoría de peso, un poquito con esta cuarentena, ustedes saben, vamos a sentir un poquito, ¿no? Un poquito que nos ajusta todo, y además el calorcito, vamos caminando y empieza a transpirar todo el cuerpito. Pero bueno, hasta que nos pongamos en forma, lo importante es estar vivos, señores. Damos gracias por un día más de vida, de estar acá, a pesar de toda esta circunstancia, todo este contexto que estamos viviendo. La pandemia nos ha invadido a nuestras vidas, pero estamos vivos. Si respiramos hoy, hay que dar gracias a Dios. Bien, estamos muy contentos de estar, y digo estamos en plural porque Ariel está en los controles. Bienvenido. ¿Cómo está? Buen día, Laura. ¿Cómo estás vos? Bien, o sea, hoy fue raro, ¿no? Porque vamos a contarle un poquito a la gente, rápido. Sí. Nuestros encuentros previos, dice, tomamos unos mates, dale, armá, sí. Preparamos, tomamos unos mates, nos poníamos en... O sea, hicimos todo eso menos compartir el mate. Claro. Lamentablemente, en estos tiempos, cada uno con su matecito. Ahí, ¿te costó levantarte un poquito más temprano? Porque tenés que venir los sábados. Sí, me costó, sí. Bueno, qué pena. Hasta diciembre estamos acá, así que... Bienvenida gente de la 96.1, bienvenida a la gente de Alén por la 97.3, a la querida ciudad de Apóstoles 95.1, sean todos bienvenidos. Y hablé en plural porque también todo el equipo va a estar participando en el primer programa. El querido Juan Fariña va a estar allí hablando seguramente de lo que soy. ¿Usted tomó la caña con ruda? No, todavía, ¿sabés que no? ¿Vos? ¿Cómo que no? Era en ayunas, señor. Ahora no sirve. Ahora ya no sirve. No. Pero todo el mes se puede... No, ya está. Ah, ya está. No. No me sirve. No mataste el bicho, lo tenés adentro, así que qué pena. Hasta el año que viene. Tenés que volver. No, es lo primero que tenés que hacer un 1 de agosto es tomar los 3 traguitos. Me olvidé. Yo debo decirlo que no lo hago, pero todo el mundo dice que es en ayunas. O sea, sáquenme de la duda. Vamos a decirle a la gente que se comunique y que nos diga si estamos en lo correcto o no, al 44 27 240 y al celular 3764 14 57 98. Mandás un mensajito y nos decís cómo es el tema de la caña con ruda, cómo lo hacés vos, cómo es lo habitual, cómo es en la zona, porque por ahí es distinto. Ojo. Entonces tenemos que ver, no decir... Para eso, Juan Fariña y el querido Nito Encina nos van a enseñar un poquito más de todos estos temas que estamos compartiendo referentemente a la caña con ruda. Es un día... más de uno va a estar con una cañita en la mano y más de 3 traguitos. Yo creo que algunos... Como para que se vaya el coronavirus, dijeron algunos memes por ahí. No sé.
Bueno, damos inicio, estamos muy felices, muy contentos, porque en el momento que estábamos por iniciar la temporada número 4, arrancó esto de la cuarentena obligatoria y entonces nos frustró un poco, y para los que amamos la radio, como dice el eslogan de la 96.1, fue un poco truncante, fue un poco chocante estar, pero ahora que están dadas las condiciones, respetando el protocolo, arrancamos nuevamente la radio, esto que tanto queremos. Sean todos y todas bienvenidos. Iniciamos con la nueva cortina, Los Tipitos, León Gieco, Río. Te doy la bienvenida, quédate ahí hasta las 10:30. Todos juntos conformando un gran horizonte cultural. Hay folclore. El idioma y la cultura guaraní a partir de este momento. Y llegó él, está instalado, sí, relinchando, preparado. Está en el palenque para salir a darlo todo. Damos la bienvenida y para mí es un placer, siempre lo digo, de que él forme parte de Hay Folclore. Es una pieza fundamental por todo lo que brinda y por todo lo que siembra constantemente. Le damos la bienvenida al profesor, al señor Juan Fariña. Bienvenido. Maitei. Ayepico, Geteitepe, y Meo Pepe y Ponaitépico. Hola, sería la traducción. Qué lindo ver a esta multitud, pero qué alegría, pero qué bonito, qué lindo. Bueno, Laura... ¿Cómo estás, Juan? Pero maravillosamente bien, es como una gran, como con una gran dosis de energía que se inyecta a mi alma con la oportunidad que tengo de poder salir al aire a través, aunque sea de la vía telefónica, para seguir formando parte de este nuevo ciclo de Hay Folclore y algo más por Red Ciudadana. Yo quiero sinceramente desde lo más profundo agradecerte la comprensión y la inclusión nuevamente de nuestro humilde aporte con el idioma y la cultura guaraní en este proyecto de difusión de todo lo que tiene que ver con el tabarandú, con el folclore de nuestra región, de nuestra zona. No, el gusto es mío y la gente también está ahí diciendo, bueno, Fariña siempre estaba entendiendo, estaba aprendiendo, los estoy acompañando, algo me está sonando en el oído y eso no se tiene que perder porque la gente está atenta al bloque tabarandú, al bloque del señor Juan Fariña. Juan, contanos un poco, primero... esta nueva modalidad, muy tecnológicos, los muchachos y las muchachas, ya estamos cancherísimos, podemos hacer de todo, la tecnología nos lo permite, pero primeramente contanos cómo fueron esta experiencia de pandémica primero. Bueno, a todo se puede ver el lado oscuro o el lado positivo. Uh-huh. Yo, que soy una persona permanentemente positivo, digo que no hay mal que por bien no venga. En este tiempo se produjo esta situación de necesidad de quedarnos en casa, pero también conllevando a la necesidad de realizar nuestra tarea, nuestro trabajo. Y en ese aspecto agradecer a la vida la oportunidad que nos da de contar con esta valiosa herramienta tecnológica que es el teléfono celular, que es la internet, que es todo estos elementos tecnológicos que hace 10 años atrás nomás, no vamos a ir mucho tiempo atrás, 10 años atrás no contábamos con todas estas bondades que nos brinda la tecnología. Entonces, que esto haya sucedido en este momento y que nos encuentre medianamente aprendiendo el A, B y a lo mejor
hasta C, algunos de nosotros, de nuestra generación, de mi generación, con la tecnología, y que nos obligue a aumentar nuestro interés y nuestra dedicación para darle un correcto o medianamente correcto uso a estas herramientas. Es para mí un aspecto sumamente positivo, porque yo estoy dentro de la franja etaria de las personas vulnerables, porque tengo 62 años, los tengo bien vividos, no tengo... Un pibe. Sí, y bueno, pero las reglas, las exigencias nos impide estar en circulación en las calles, a no ser que sea por extrema necesidad. Exactamente. Y yo en estos 4 meses he respetado a rajatabla, he salido 4 veces a la ciudad de Posadas. Mirá que estamos a 25 kilómetros, he salido 4 veces a la ciudad de Posadas por trámites estrictamente personales e imposible de delegar. Así que estoy cumpliendo mi parte, estoy haciendo mi parte por mí, por mi familia y por la sociedad en la que me desenvuelvo. Me parece muy bien, eso es un claro mensaje. Muy bien. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra tarea fundamental como personas que estamos ligados al trabajo de la comunicación, de la radio, de la televisión. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Y en una de esas salidas me encontraba en la Plaza 9 de Julio con mi hermano menor, Sixto Fariña, que es un fotógrafo archiconocido, y nos dolió en el alma no poder darnos ese abrazo que estamos acostumbrados a darnos, pero digo, bueno, es la realidad, es lo que nos toca vivir. Entonces, hasta ese punto va el esfuerzo por asumir la responsabilidad y, bueno, poner en práctica todo esto que se recomienda, que nosotros mismos recomendamos, y bueno, y tenemos que ser el ejemplo. Así es, qué buen mensaje. Y quería descontracturar un poco primero el bloque de Guaraní, hablando un poco de toda la parte de la pandemia, de todo esto que estamos viviendo día tras día, y no quería dejar de escucharte reflexionando un poco de lo que fueron estos 4 meses. Realmente a cada uno en lo personal está viviendo, está transcurriendo de una manera distinta, y es válido tu testimonio en primera persona, desde tu lugar, cómo lo estás viviendo. Debe haber sido, es difícil, pero como siempre decimos, damos gracias a Dios por todas las circunstancias que atravesamos y que nos toca vivir. Es así, yo vengo de una práctica cotidiana, de una filosofía de vida muy acercada a lo que es la cultura guaraní, que estamos acostumbrados a esforzarnos por convivir con la naturaleza, como parte de la naturaleza y no como amo, como dueño, como dominante de nada de lo que nos rodea. Entonces, en ese contexto, para mí es un placer poder colaborar desde mi posición personal, así que bueno, y Juan, contento. Decime algo. Sí. O sea, el mate ya está un poco lavado, ¿no? El mate estuvo reforzado porque hoy la tradición de nuestra costumbre, la antigua tradición, nos lleva a la práctica del sorber los 3 tragos de la caña con ruda. Pero en mi caso personal, que no tomo caña con ruda, después al final voy a dedicar un poquito a este aspecto. La caña con ruda es algo tradicional, y esto tiene mucho que ver con la cultura guaraní, que vive en armonía con la naturaleza, como decía. No olvidemos que la cultura guaraní cuenta en su compañero de vida, en su entorno, digamos, con muchísimas plantas con propiedades medicinales, con propiedades vitamínicas, y bueno, incluso antibióticas para distintos males que aquejan a la salud. La selva es completa, es la farmacia más completa. Solamente necesita que se tenga conocimiento de cuál hoja o qué planta
si es la raíz, si es la corteza, si es la hoja, si es qué parte de las plantas sirven para determinada dolencia. Y en ese sentido, hay una serie de plantas que son buenas para reforzar las defensas del organismo, que a esta altura del año, no olvidemos que la cultura guaraní tiene nada más que 2 tiempos, 2 estaciones en el calendario natural, que es el tiempo frío, Araro'u, y Arahaku, que es el tiempo de calor. En este tiempo en que el tiempo del frío está agudo y se está preparando como para este reflorecimiento, que es el Araubotu, que es el tiempo en donde la naturaleza florece, el cuerpo, el organismo se siente bastante aquejado en cuanto a las defensas. Y es por eso que se recomienda consumir plantas que posean propiedades beneficiosas y bueno, que fortalezca las defensas. Y en esta costumbre de que la cultura guaraní siempre a esta altura consumían plantas beneficiosas para las defensas, es que salió la ruda, que es una de las plantas que posee propiedades múltiples. Es muy pero muy beneficiosa tomarlo en todo tiempo, incluso en el mate. Y bueno, después apareció la bebida esta, la caña, y no faltó alguien que mezcle estos 2 elementos, la caña, la bebida hecha a base de alcohol, y la ruda, y bueno, formando un brebaje, digamos, que lo utilizaban para consumir a esta altura del año. Entonces, como el calendario actual es 1 de agosto, se buscó una fecha, hasta si se quiere, como marketing, y bueno, y se empezó a difundir esto de que tiene que ser en ayuna. En realidad, el cuerpo siempre va a estar en ayuna de caña con ruda, si es que no es algo habitual de que tomas todos los días. Entonces, no importa que hayas reforzado primeramente el estómago consumiendo algo, eso no importa, porque la sustancia igual va a estar en tu cuerpo. Y bueno, y entonces se acostumbra a tomar los 3 traguitos. Hay quienes se olvidan el primero, y bueno, y dicen que hasta el 15 de agosto tiene validez esta práctica. Sí, vos sabés que acá Ariel se olvidó, y él dice que todo el mes. Para mí no es así. Lo escuché que se olvidó, pero claro, se olvidó porque hoy fue para él un día atípico en el que tuvo que madrugar para venir a esperarle a la gente de ahí. No, usted lo está justificando. Otra de las cuestiones es si se toman los 3 tragos en ayuna, o después del mate, o mezclado con el mate. ¿Cómo? Bueno, ¿no? Esto va a ser imposible que se haga, Laura. Los 3 tragos en ayuna es imposible, porque el primer trago será en ayuna, el segundo ya no es, porque ya... Bueno, sí, no, estoy para el churrete el primer programa. No, pero son esas cosas, ¿no? Entonces, en vez de los 3 tragos, ¿se toma la caña con ruda en ayuno o no? Claro, no. Hay quienes dicen que sí, que tienen validez solamente en ayunas, pero yo estoy absolutamente seguro que el organismo es sabio y bueno, en ayunas te agarra como un retorcijón. Conviene siempre comer algo y después tomarle un traguito, 2 traguitos, 3 traguitos en último de los casos. Hay quienes dicen que tiene que ser 7 tragos, y hay otros que dicen que tiene que ser fondo blanco. ¿7 tragos? No. Y hay quienes dicen como Ariel que todo el mes es válido, y otros que todo el año, así que Y hay otros que están diciendo que es la vacuna de los pobres. Claro, sí, bueno, y ahí hay unos memes que son tremendos, que anticipaban que hoy sería el encuentro, momento épico, el encuentro entre el COVID-19 y la caña con ruda. Bueno, y también, pero han ido modernizando esta costumbre, porque en Paraguay, por ejemplo, se le llama carrulín, que es la caña, la ruda y el limón. Y hay otros que además le ponen miel de abeja.
para que sea más agradable. Entonces es como que se vuelve un poco más atractivo. Hay quienes prefieren una caña la más común, y hay otros que no quieren tomar esa caña común y bueno, incluso hacen preparar en whisky. Claro, ahí ese es el caso de Ariel, por ejemplo, ¿no? Claro. El pudiente le mete whisky. A él lo conocemos que es una persona de paladar delicado. Le estamos dando para que tenga. De todos los meses que no nos vimos, ya el primer programa es dedicadísimo, Ariel. Sí, claro. Bueno, pero esto también forma parte de nuestro folclore, porque ¿qué quiere decir folclore? Quiere decir la costumbre, el saber del pueblo, la tradición, y esto de hablar jocosamente así, sin que sea despectivo, de nuestros amigos, forma parte de nuestra esencia, de nuestra característica humorística folclórica. Así es. Y Juan, ¿por qué dijiste, voy a explicar luego el por qué no tomás la caña? Yo, por ejemplo, no tomo ninguna bebida alcohólica. Entonces, pero sí estoy muy arraigado a esta costumbre. Entonces, en el mate le agrego 3 florcitas de agosto, que es esta planta que nunca supe cómo se llama en castellano. En guaraní, en el Paraguay le llaman agosto potú, que significa la flor de agosto. Es una plantita alta, un arbusto que hay en abundancia, que tiene una florcita amarilla. Es alta, más o menos de 80 centímetros o 1 metro de alto, y tiene una florcita amarilla. No es la marcela, pero sí, así acercada a la imagen, el parecido a la marcela, y tiene la hoja un poquito alargadita así, y la florcita, esa le pongo en el mate, o en su defecto le pongo ortiga, que es muy común encontrar en las zonas del jardín, ortiga, la ortiga, el puino y se llama en guaraní. Entonces esa plantita, o en su defecto también la ruda, 3 hojitas de ruda, le pongo dentro del mate para que que sea más sabroso. Y una hermosa selva se transforma en un mate. Sí, bueno, y eso, así es como yo, mi hermano le dice, está lleno de yuyal tu... Pero bueno... Y aparte cuando se va lavando la hierba, viste, ya está un tipo, no sé, un arroyo, con los camalotes y demás, ya... Lo único que pasa es que tiene la escuela ahí y saca una tararilla. Qué tremendo, sí. Nosotros no somos, no sé, hablando por mí y por Juan, no tomamos la caña con ruda, somos de lo peor, seguramente van a decir, ¿cómo no siguen las costumbres? No, bueno, yo no por no tomar bebida alcohólica, pero simplemente esa tradición no la sigo, pero hay gente que sí, hay gente que... Claro, y hay gente que no toma nunca, pero sí estrictamente respeta el sorber los 3 traguitos de caña con ruda. Conozco muchos compañeros de trabajo, de estudios, colegas que sí lo hacen. No nunca toman ni agua mineral durante todo el año, pero el 1 de agosto religiosamente sus 3 traguitos de caña con ruda. Y bueno, es una cuestión psicológica, o si se quiere, como muchas de las costumbres tradicionales que hacemos como de nuestra región, ¿no? Como muchos venerar una veneración, una celebración, que uno lo hace por tradición o por fe, pero lo hace de generación en generación, y eso se va transmitiendo y bueno, forma parte de nuestra cultura, de nuestro folclore, de nuestro tabarandú. Clarísimo, muy bien explicado, y es así, y es respetable, y es parte de nosotros también. Juan, ¿qué musicalización te mandaste para hoy, ¿Preparaste algo? No hablé nada de música, pero vamos a ver lo que Ariel, con su destreza y su habilidad, nos sorprende. Y yo antes del corte,
Laura, si me permitís, ¿Cómo no? quiero comentarte que tenemos un amigo que nos está escuchando en Lima, en Perú. Bien. Él está vía internet, está escuchando, se llama Gustavo Leonel Muñoz y es un gran trabajador cultural que está haciendo un excelente trabajo dedicado a Mercedes Sosa. Escuchábamos hace un rato la música, vos estabas hablando de Tejada Gómez, de Mercedes Sosa, incluso Sí. del esposo de Mercedes Sosa, y este señor está trabajando con una antología grandiosa, está a punto de ser editada, ya se está editando, se está preparando, y bueno, y él nos está escuchando en este momento, y quiero a través de este bloque estrechar el vínculo en un cálido y afectuoso agradecido abrazo, porque nos ha permitido formar parte también de esta histórica obra que está realizando, que es con la traducción de un poema dedicado a Mercedes Sosa. Seguramente en oportunidades futuras vamos a tomar contacto con él a través del teléfono, a través de una videollamada o lo que sea, y vamos a seguramente tenerlo también en Hay Folclore y algo más por Red Ciudadana. Claro Entonces, que sí, qué alegría. Mandamos un saludo especial entonces a Gustavo Muñoz, que está allí en Lima, Perú. La verdad es un honor, es un placer que nos esté acompañando en la mañana. No sé qué horario tendrán allí en Perú, pero bueno, un afectuoso saludo y nada más y nada menos, algo tan especial como es Mercedes Sosa, no solamente para los argentinos, sino para toda América Latina. Marcó un antes y un después en nuestro cancionero. Y para el mundo, claro que sí, porque lo ha recorrido y en cualquier momento nos estamos comunicando con Gustavo, sin dudas, para que nos cuente mucho más de este material que está produciendo para recordar de otra manera, y como siempre hay que recordar a la querida Negra Sosa. Y acá me responde, me dice, qué pena no poder grabarte un abrazo fraterno, dice Gustavo, porque está en línea, está escuchando y bueno, me place realmente estrechar este vínculo con él a través de este programa y bueno, y felicitarlo. Él es un argentino residente hace muchos años en Lima, en Colombia, es un trotamundo que a donde vaya deja siempre algunos pasos marcando la huella de un argentino que trabaja por y para la cultura de nuestra región. Qué lindo, qué grato. Juan, y la semana que viene, bueno, prepárate porque seguimos, ¿eh? Agosto es un mes muy caro para la cultura, así que seguramente el sábado próximo vamos a estar hablando de algunos aspectos que hace a nuestra costumbre, a nuestra tradición. Y bueno, y agradecerte nuevamente, darle un abrazo a Ariel y bueno, en Ariel a todos los componentes del cuadro directivo, personal profesional, técnico, administrativo y de maestranza de Red Ciudadana, una radio para la gente que gusta de la radio. Claro que sí, claro que sí. Juan, un placer. Aparte mes de los niños, así que recordemos que durante estos 4 sábados también vamos a tener un bloque especial para ellos. Juan, un placer. Nos vemos la semana que viene. Hasta el sábado próximo. Gracias. Una noche tibia, no